Lucas 4, versículos del 9 al 13. Lucas 4, versículos del 9 al 13. Ya para los que tienen los otros domingos con nosotros, este es el tercero de una pequeña serie de 3 sermones de las tentaciones de Cristo. El nombre del sermón es "Y esto hicieron con el árbol verde". Y esto es en referencia a que si Cristo fue tentado, nosotros también lo seremos. Y la razón es que si Él, que era el árbol verde, Él que no pecó, fue tentado, imagínate nosotros que constantemente pecamos como árboles secos. Somos más fáciles de caer en la tentación. Por eso ese título, y tenemos ahora, gracias a Dios, vamos a concluir con esta serie, con este sermón. Así que voy a leer la lectura y comenzamos. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Hasta aquí la lectura. Esto, como vemos, es la tercera tentación que recibió nuestro Señor de parte de Satanás. Fue llevado por el Espíritu al desierto, donde pasó 40 días, estaba con ángeles, con fieras en ese tiempo, y ya saben que no había comido por 40 días. Así que vamos a hacer un breve repaso de las otras 2 primeras tentaciones y ya comenzamos con esta. De la primera tentación vimos que la primera tentación tiene que ver con los apetitos de la carne, como lo vimos en Lucas 21, 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. O sea, estas cosas que son legítimas, estas cosas que son para nosotros nada de malas, cuidado de no convertirlas en ídolos, como lo dice el texto aquí. Que no se cargue el corazón de embriaguez y de glotonería, y de los afanes de estas vidas, de estas vanidades, y esto nos convierte en un pecado. Ezequiel 16:49 dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma. Habíamos visto que cuando venga Cristo en su segunda venida, van a ser días como los de Sodoma, días como los de Noé, días como los de Lot. Y aquí vemos en Ezequiel 16:40, dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y aquí vemos saciedad de pan. Esta fue una de las maldades. Esto nos hace entender como diciendo: bueno, qué malo tiene saciarse de pan. Pero no, estas ciudades, ustedes saben que vivían para el pecado, solo pensaban en lo terrenal y no pensaban en las cosas divinas, no daban la gloria a Dios por nada. Y de la enseñanza apostólica de esta primera tentación, concluimos que es, por ejemplo, Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieras. Ese es el problema. Aquí ya, claro. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la carne. La carne siempre va a desear las cosas del mundo. Solamente cuando el espíritu nos guía vamos a desear las cosas celestiales, las cosas que son del espíritu. Romanos 13 dice: además, como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivas, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, no proveáis para los deseos de la carne.
Aquí otra vez, solamente estando en Cristo seremos guardados de proveer para la carne y vivir solamente para estas cosas que son lícitas, pero cuando solo se vive para ellas sin tomar en cuenta a Dios, se convierten en una trampa y en un deslizadero terrible que conducen al hombre al infierno. Y de la segunda tentación, lo más sobresaliente es la forma similar de ser llevado a esta tentación Cristo. Lucas 4:5 dijo: y lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y en esta tentación vemos que dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. O sea, cómo fue llevado del desierto a estos dos lugares. Y eso es interesante porque ya vimos la respuesta, como decía en Ezequiel 2:42. En visiones de Dios me llevó. Así es como fue llevado, en visiones de Dios. Me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre la cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la puerta del sur. O sea, fue en estas visiones que vio algo, pero la visión, no porque era visión, no el contenido no era inútil o sin uso, sino el contenido era muy importante. O también otro texto que vimos es el de cuando el ángel le muestra a Juan la esposa del Cordero, que es la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21:10, y me llevó otra vez en el Espíritu. Es en el Espíritu, es en una visión, me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto otra vez. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que desciende del cielo de Dios. Vimos que Jesús fue tentado a tomar su reino, su gloria, por un atajo para evitar el sufrimiento, contrario a la palabra y voluntad de Dios. Ya vimos en la segunda tentación que Cristo realmente venía a tomar su reino, era legítimo, su gloria que le correspondía desde antes de que viniera al mundo. Y entonces, pero Satanás quería que lo tomara por un atajo, o sea, antes de que él fuera a la cruz, evitando el sufrimiento. Y vimos nosotros que Cristo fue tentado porque como hombre realmente él sufría. Él no quería pasar este trago amargo de cargar el pecado de todos los hombres, como lo describe claramente el libro de Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, fueron sus días de su carne cuando él estuvo en la tierra, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. Acuérdate cómo se apartaba a orar una y otra vez, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Sabemos que no. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es por eso que él tenía que pasar por ahí. Esa era su misión. No podía tomar un atajo. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y como sumo sacerdote es que él sabe, como él fue tentado, él se puede compadecer de nosotros. Así que la idea de venir a tomar su reino era bíblica. Él tenía que hacer estas cosas como lo dice Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es ahí donde él tenía que triunfar, no antes. Él tenía que beber esa copa y fue en la cruz donde él triunfó sobre los demonios, sobre las potestades y sobre todo eso. Y el asunto de su gloria, Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él no podía hacer más que la voluntad del Padre, eso era su gloria. Romanos 11:36 dice, porque de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Para Él era la gloria. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, por su nombre jurarás. Otra vez triunfó con la palabra, fue como Satanás se alejó. La enseñanza doctrinal la vemos en primera de Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y aquí el resumen de la primera y la segunda tentación.
Tenemos clarito que las Escrituras hablan de todo esto y nos aclaran bien clarito de qué forma fue tentado nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vamos a entrar a nuestro tema. El tema de hoy lo voy a predicar con la ayuda del Espíritu Santo, en la misericordia de Dios, y voy a estructurarlo de esta forma para mejor entendimiento. Vamos a ver primero cómo y de qué forma fue tentado Jesús en esta tercera tentación. Después vamos a ver la sutileza de esta tentación y por último vamos a ver cómo vence Jesús a la tentación. El texto de apoyo que siempre uso para apoyar el sermón y tener un mejor entendimiento es el mismo. Es Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con esta misma espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Jesucristo ha estado venciendo a Satanás en todas las otras dos y lo hará también aquí. Así que comenzamos cómo y de qué forma fue tentado Jesús. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Lo que creemos obviamente con bases bíblicas es, aquí fue trasladado en visiones, como lo vieron en los textos que leí al principio, a su labor de matices religiosas. Aquí Cristo vino a hacer cosas de valor religioso. Su venida era precisamente a salvar, a justificar, y aquí fue llevado precisamente a ese campo, al campo donde él tenía que comenzar su ministerio. Jesús vino a dar en cumplimiento a la ley, a cumplir todo lo que los profetas hablaron de él en el Antiguo Testamento, su obra de redención, que es muerte y resurrección en la cruz, y el principio de su ministerio, anunciar el evangelio acompañado de múltiples milagros. Eso todo lo tenía que hacer. Poderosos, debía hacer muchos milagros en cumplimiento de las Escrituras y a favor de los redimidos. Todo eso él venía equipado, lleno de poder para poder hacer todo eso. Como lo dice al empezar de la tentación. Y Jesús, lleno de poder, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Así que Jesús tenía todo lo necesario, pero nunca iba a usar ese poder en cosas que no fueran legítimas. Este poder y estos milagros estaban profetizados en las Escrituras. Isaías 29:18 dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro. Ven que esas cosas hizo Cristo. Y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Y nosotros ya sabemos que estos ciegos no eran solo los ciegos literales, sino que todo mundo estábamos en tinieblas, en pecado, hasta que no vino Cristo como luz del mundo a mostrarnos la luz del evangelio glorioso, para que resplandeciera en nuestros corazones. Isaías 35 nos dice: Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Todo eso se cumpliría en Cristo Jesús. De una manera literal, de una manera espiritual. Digo literal porque realmente hubo cojos literales que fueron sanados y saltaron. Y hubo lenguas de mudos que glorificaron a Dios y cantaron de alegría y de acciones de gracias al Señor. Y realmente todos nosotros estábamos cojos, estábamos ciegos, estábamos mudos, estábamos en tinieblas antes de que Cristo viniera, porque así estábamos todos, muertos en delitos y pecados. Así que el cumplimiento de estas cosas lo vemos en Mateo 11:2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Juan tenía dudas porque estaba preso en la cárcel y quería saber si Cristo iba a tomar el reino, para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Literales. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. Todas estas cosas iban a cumplir en Cristo. Así que Satanás está otra vez ofreciéndole a Cristo algo legítimo. Cristo tenía que hacer milagros en frente de su pueblo, poderosos, milagros profetizados. Cristo tenía que venir con un evangelio lleno de poder, lleno de milagros, lleno de señales, para que el pueblo creyera que era Él, el Hijo de Dios.
Mateo 15:31. De manera que la multitud se maravilló viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Mateo 16:4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. La señal más grande, el milagro más grande que Cristo iba a mostrar es precisamente la misma de Jonás. Así como Jonás tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo de Dios esté 3 días. Así Cristo murió, descendió a la tierra, a los infiernos, y resucitó en gloria. Cristo logró para nosotros eterna redención, venciendo sobre la muerte. Eso fue lo glorioso que hizo nuestro Señor Jesucristo. Así que ese fue el milagro más grande que hizo. Así que las 2 formas de esta tentación religiosa y una apostasía sutil. Esta es la forma que iba a ser tentado, por eso fue llevado al pináculo del templo. Eso nos conduce a la religión, eso nos conduce al ministerio de Cristo. Y de apostasía sutil, ¿por qué? Porque obviamente Satanás cita las Escrituras. Las buenas intenciones de David al trasladar el arca, vamos a ver que es un ejemplo de esta tentación o de esta apostasía sutil, de esta forma de ser tentado. David tenía muy buenas intenciones al ver cómo Dios lo había liberado de todos sus enemigos y al ver que él ya tenía su palacio y la arca de Dios seguía en tiendas de campaña. Entonces él decide ir por ella la primera vez y vemos lo que sucede cuando van. El arca del pacto venía en una carreta con los bueyes tropezaron y un hombre se vio tropezar y corrió y agarró la carreta cuando iban a tropezar para que no cayera de la carreta. ¿Y qué fue lo que sucedió? Inmediatamente cayó muerto. Y David se puso muy desconsolado. ¿Por qué? Porque una buena intención de este hombre y culminó en una muerte. Después él entendió. Y aquí en Crónicas 15:12 nos dice cuál fue el problema que estaba pasando ahí. Entonces David dijo: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. No se puede adorar de la manera que queramos, ni aun sus buenas intenciones de David, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y lo sirvan perpetuamente. Y no tenían que ser bueyes, sino levitas. Y les dijo: vosotros que sois los príncipes, les dice David, padres de familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, pasad del arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Su ordenanza. Tenemos que adorar, pero de la manera que Dios dice. Y la idolatría sutil o la apostasía nos lleva precisamente a deslizarnos. Esa es la tentación que iba a tener Cristo aquí. Una adoración falsa, a deslizarnos. Se le citan las Escrituras. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, pues sobre sus hombros, en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Así es como se debe de adorar, conforme a la palabra de Jehová. Y eso es precisamente como Cristo evitó ser tentado y ser caído por Satanás, porque Cristo todo lo hacía conforme a la palabra de Jehová, conforme a lo que su padre le decía. Así que ya vimos cómo fue tentado. Fue llevado a ese lugar, a un pináculo del templo. ¿Y qué se le ofrecía? Se le ofrecía precisamente que se exhibiera, que comenzara esos milagros, para que el pueblo reconociera que era el Hijo de Dios, pero no de la manera correcta. Él no se equivocó como se equivocó David. Él no quiso traer el arca con bueyes, sino con los levitas. Él se acordó de la palabra. Tiene que ser transportada por levitas y no por bueyes. Cristo no pecó en eso. Así que la sutileza de esta tentación es nuestro segundo encabezado. Aquí la tentación llega a su punto más peligroso comparándola con las otras 2 tentaciones. ¿Por qué? Porque aquí ya no es una tentación externa
aunque todas fueron peligrosas para Cristo, sino esta tentación tiene que ver en la parte espiritual. Aquí se cita la palabra de Dios. Esto es bien peligrosa. Y estas tentaciones nosotros las tenemos por todas partes y Cristo nos hace ver esta. ¿Cuál es la tentación que equivale a lo que Cristo fue tentado en su parte espiritual para nosotros? Es esta, que Mateo 24:15 nos narra. Voy a comenzar de Mateo 24:15. ¿Por qué esta es la más peligrosa? Porque podemos parecer que estamos adorando al Dios del cielo y estar adorando a Satanás. Como le sucedió a David. Él creía que estaba haciendo algo bueno y estaba haciendo algo malo. Por eso un hombre murió. Aquel lugar se le llamó Pérez Usa desde entonces. Así que Mateo 24:15. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Esto estaba profetizado como Cristo cita a Daniel. Entonces si alguno os dijera, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creas. ¿Te imaginas? ¿A qué colmo puede llegar una tentación? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Esto es lo más peligroso que hay registrado en las Escrituras, donde nosotros podemos caer. Por eso digo que es la tentación más grande. Cristo aquí fue tentado en la parte más peligrosa. ¿Tú te imaginas que personas van a llegar al cielo a reclamar, te adoramos toda la vida, y Cristo les diga, apartaos de mí, hacedoras de maldad, nunca los conocí? ¿Tú te imaginas eso? Eso es lo que dice, porque se levantarán falsos cristos. Ellos aman a Cristo, dicen, gritan a Cristo, le cantan a Cristo y están adorando al anticristo. Y falsos profetas, aquí ves la unión, como le dijimos hace rato en la escuela dominical, el falso profeta y el Cristo falso o el anticristo están unidos. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, pero gracias a que el Espíritu de Dios está en nosotros y es el que nos guía. Y es por Dios que no podemos ser engañados nosotros, sino hasta nosotros. Debemos tener cuidado a qué Cristo amamos, si al de la Biblia o al de nuestras propias concupiscencias o deseos, porque ese es el Cristo que hace que se desvíen muchos. Según aman a Cristo, pero con las motivaciones personales, siempre guiados por sus intereses personales. Esta sutileza es un hilo muy delgado, tanto que apenas se puede ver. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Ves? Es increíble. Aquí se trata de falsos cristos. Es tan delgado que es otro Cristo. Aquí estamos adorando a Cristo igual. Eso es lo que siempre dicen las personas cuando uno les habla de la iglesia. Nosotros adoramos a Cristo igual. En la católica también adoramos a Cristo igual. ¿A qué Cristo estás adorando? ¿Al de las Escrituras? Lo que hace a esta tentación la más peligrosa y deslizante es el hecho que aquí Satanás cita las mismas Escrituras. Salmo 91 es lo que le cita, 11, y el Salmo 91, versículo 12. Hasta ahorita Cristo, con dos pasajes, Deuteronomios 8:3 y Deuteronomios 6:13, había derrotado a Satanás. Ahora Satanás dice, bueno, aquí también traigo dos pasajes. Aquí Satanás le dice, yo sé que a ti te interesan la parte espiritual, ahora te llevo al pináculo del templo. Ahora te llevo al templo. Ahora te llevo a lo que veniste. Y ahora le cita las Escrituras. Ese es el golpe más duro que le dio. Ese es lo más fuerte que lo pudo atacar. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que Cristo fue tentado en su parte humana. Y en su parte humana Él también tenía un deseo, pero diferente a nosotros. El monte donde fue llevado Cristo fue el monte de sus deseos. El monte nuestro es el de nuestras concupiscencias. ¿Y cuál era el deseo de Cristo? Hacer la voluntad del Padre. Él venía a hacer la voluntad del Padre, y hacer la voluntad del Padre era tomar el reino y precisamente que Dios recibir gloria. Esa era la voluntad del Padre, y precisamente Cristo, eso era legítimo para Él. Por eso fue tentado en esa parte, en la segunda tentación. En esta tentación Cristo viene a predicar el Evangelio
con muchos milagros. Un evangelio poderoso, un evangelio que transforma, un evangelio que abre los ojos de los ciegos, que hace correr a los que son inválidos, un evangelio que destapa los oídos de los sordos, un evangelio que te lleva de las tinieblas a la luz. Cristo iba a hacer esto de una manera literal, con milagros, y de una manera espiritual, y que también es un milagro. Aquí por eso Satanás lo lleva a ese lugar. Este es el área de tus operaciones. Aquí es donde tú vienes. Aquí es donde te voy a tentar ahora. Y tú me estás citando las escrituras. Yo también las conozco. Aquí te van las escrituras. Ese es el peligro. Es verdad que la palabra de Dios dice así. Salmo 91:11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Eso es lo que Satanás le dice. Pero no le dice esta otra parte. En todos tus caminos. Eso lo omite Satanás. En todos tus caminos. Y luego le dice, en tus manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Esto me lleva a lo que dijo Sansón cuando le descubrieron el enigma que tenía. La respuesta de Sansón en Jueces 18 dijo, si no hubieran arado con mi novilla, nunca me hubieran descubierto mi enigma. Aquí Satanás está agarrando con la novilla de Cristo. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Satanás está usando la cosa que más le glorifica, hacer la voluntad, lo que venía a hacer. Satanás llega ahí a citar las escrituras, aquellas en las que se deleitaba Cristo. Satanás entra a esa parte tan peligrosa. Ahí llega, como dice Sansón. Sansón tenía toda su pasión y todo su amor por esa mujer, y estos hombres sabían dónde estaba el corazón de Sansón, y por eso van con la mujer, la presionan, y de esa manera le sacan el secreto. Y Sansón dice, si no hubieran arado con mi novilla, no me ganan. Pero aquí Satanás ya está arando con la novilla de Cristo, que es la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios. Por eso esta era la más sutil y la más peligrosa de todas. Esto nos conduce a nuestro tercer encabezado. ¿Cómo vence Jesús a la tentación? Como en las otras dos tentaciones, Jesús hace un solo uso del poder de la palabra de Dios. Deuteronomio 6:16. No tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masá o en Masá. No lo tentarás. Quiere decir, no adores de una manera incorrecta. No trates de presionar a Dios. Ustedes saben lo que ocurrió allá en Éxodo 17:7. Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre vosotros o no? No pongas en duda el poder de Dios. No lo tientes. Eso es lo que Cristo está haciendo. Yo no lo voy a poner en duda. Las cosas de Dios van a ser como Dios dijo que fueran. Yo no voy a hacer nada por otro lado. Aunque parezca tan legítima, no lo voy a hacer. Jesucristo no permitió que eso sucediera. Jesús no permitió que sus motivaciones o deseos personales se impusieran sobre la voluntad de Dios bajo ninguna circunstancia. Es cierto que venía a hacer eso, pero no lo iba a hacer de la manera que Satanás quería, adorar de una manera errónea. Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí Cristo, cuando iba a beber esa copa, ustedes ya saben lo terrible y doloroso que iba a ser para él. ¿Por qué? Porque iba a tomar la copa de la ira de Dios, porque iba a tomar la copa. Al tomar la copa de la ira de Dios era porque el pecado de los hombres iban a estar sobre él, el pecado de los escogidos, y ese era el momento más doloroso para nuestro Señor. No la muerte, sino el momento de cargar ese pecado de todos los que iban a ir al cielo, porque por todos los que murió, por todos los que salvó, murió. Así que ese momento iba a ser tan doloroso que él oraba con insistencia, oraba con lágrimas, oraba de una y otra vez. Y aquí lo vemos haciéndolo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero siempre añadía esto es lo glorioso.
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y no lo dijo una sola vez. En el 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Y todavía los otros evangelios lo vuelven a escribir así. Marcos 14:36, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Le hablaba a Abba Padre en la relación de papito, en esa relación íntima que tuvo con él desde que el mundo fue criado. Le buscaba de todas las maneras. Decía posible, dice, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Si oráramos siempre así, es la única forma que Satanás no pudiera con nosotros. Lucas 22:42, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿De qué forma adoraba a Cristo? No adoraba conforme a sus intereses, sino conforme a la voluntad del Padre. Es la manera que podemos adorar. No adorar porque nos conviene, no adorar porque aquí sí me conviene en esta iglesia. O porque esto, porque el otro. ¿Cuál es tu motivación? Porque ahí le gustó a tu esposa, porque ahí te llevó tu esposo, porque ahí tienes un amigo, porque ahí está esto, lo otro. ¿Cuál es tu motivación? Eso es lo importante. Así que esta forma que Jesús fue tentado, como resumen aquí, fue muy poderosa. Y como dice el último texto, y cuando el diablo acabó toda tentación, lo dejó por un tiempo. Satanás descargó todo aquí. Pero no quiere decir que ahí ya nunca más lo tentó, lo volvió a seguir tentando. Y lo que nos confirma a nosotros que estamos correcta en la manera de interpretar de cómo es que Jesús fue tentado, porque muchos no les acaba de sentar la idea de que yo digo que Satanás vino a tentar a Cristo como un ángel, en la forma que él parecía que era un ángel con muy buenas intenciones, un ángel de Dios. Siempre piensan, pues como que no, aunque les muestro los textos, pero lo vemos a Satanás tentar a Cristo. Aquí Cristo tenía, como les dije en la escuela dominical, 30 años. 3 años después lo vuelve a hacer. Y fíjate cómo lo hace. Cristo les platica a los discípulos que iba a morir y que iba a ser llevado a la cruz. El apóstol Pedro se llena de furia, se llena de celo por Cristo. Dice, jamás permito que eso suceda. O sea, te voy a defender con mi vida. Pedro estaba listo para defender. Y Cristo no le dice, gracias Pedro por tus buenas intenciones. Cristo le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Porque tú no ves las cosas como la ve Dios. Me estás llevando por otro camino. Y todo lo que lleva a Cristo por otro camino, así viniera de un ángel, de Pedro, su amado, de quien fuera, eran las palabras del diablo. No porque realmente estaba el diablo enfrente de él. Eso es lo mismo con nosotros. Satanás va a usar todo lo que pueda para hacernos caer. Va a usar a tu niño que amas, va a usar a tu niña, a tu hijo, a tu esposa, va a usar a tu esposo, va a usar tu familia, va a usar tus intereses personales, va a usar cualquier cosa, va a usar una enfermedad, a ver si te desvías, a ver si por la enfermedad te dicen la única gente que se ha curado de esa enfermedad es yendo a ver un brujo. Esa es una trampa del diablo para ver si vas a consultar un demonio en vez de a Dios. Hay muchas maneras de ser tentados. Y aquí como una aplicación para la iglesia lo vamos a ver de esta forma. ¿Cómo nos afecta a nosotros la magnitud de esta tentación? Porque si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Pero aquí la gente está fascinada con las iglesias grandes. No, ahí no puede estar la verdad, son muy poquitos. Les gusta la grandeza. Y fíjate lo que dice Cristo. Les dice bien clarito, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, pero pocos son los que lo hallan. Y luego le dice la razón, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros, no, ven para acá para robarte, no ven porque quiero tu dinero, no ven para estafarte, no ven porque yo quiero tener vanagloria al predicarte a ti. No le dicen eso. Vienen a vosotros, dice, como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ellos se disfrazan como ángel de luz, igual que Satanás lo hizo. Por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo el árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí está más que claro cómo tarde que temprano, si nosotros analizamos a una persona, vemos esas personas, vemos si los frutos de Dios, si los frutos del Espíritu Santo se están dando en la persona. ¿Cómo yo puedo estar creyendo en una persona que predica el Evangelio, pero al mismo tiempo aborrece a los hermanos? ¿O cómo puedo yo creer en una persona que predica el Evangelio, pero yo lo veo que se está enriqueciendo del Evangelio, que lo está haciendo por intereses personales? Tenemos que ver, porque por los frutos se conocen, la cosa que la gente no quiere ver. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Ahora ven eso? Toda esta gente, todos estos grupos religiosos están tan seguros, y fíjate que va a llegar un día donde el Señor les va a decir que se aparten de Él, porque son hacedores de maldad. O en otra parte dice malditos. Es increíble que estas personas van a recibir la peor condenación por todos estos pecados que están haciendo. Esta sutileza es un hilo muy delgado, como lo dije, tanto que apenas se puede ver. Aquí vamos a ver un ejemplo del Antiguo Testamento. Yo, para ilustrar estas verdades, aparte que aquí Cristo nos advierte severamente en esto, me gusta usar el Antiguo Testamento para ilustrar unas verdades. Porque aquí ya empezamos a preguntar, Señor, ¿cómo nosotros, siendo tan débiles, vamos a poder permanecer fuertes contra estas tentaciones que aún sacudieron a Cristo? Es poderosas. ¿Qué engaño tan grande tiene Satanás? Que aún puede haber un falso Cristo, falsos profetas. Es tan delicado. ¿Cómo? ¿Saben por qué? Porque nosotros somos guiados por una fuerza superior, algo que viene de afuera, algo que nos mueve. Y esa es la única manera, hermanos, que se ve quién es un verdadero creyente. El ejemplo que les voy a traer es algo que ilustra mucho estas verdades. En tiempos de Samuel, del profeta Samuel, había el sacerdote Elí. Ustedes saben que el sacerdote Elí fue reprendido severamente por Dios por no castigar o no estorbar la maldad de sus hijos. Entonces el pueblo peleó contra los filisteos, y los filisteos tomaron el arca del pacto, la secuestraron, se la llevaron primero a Ecrón, una ciudad, y ahí empezaron a tener problemas porque su dios Dagón caía enfrente de ella, hasta que no cayó y se despedazó los pies y las manos. Luego empezaron a enfermarse con tumores y llagas, y entonces el pueblo comenzó a ver una solución. Y aquí en 1 Samuel 6:6 dice, ¿por qué endurecéis vuestros corazón? Aquí vienen los filisteos a que reflexione el pueblo, los príncipes filisteos. Dice, como los egipcios, ellos sabían esto, los paganos. Dice, como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón después que lo habían tratado así. No los dejaron ir y se fueron. Dice, no vamos a hacer nosotros las tonterías que hizo el Faraón. Hay que buscar una solución rápida. Estos fueron más listos que Faraón. Entonces comienzan ellos a ver de qué manera lo iban a hacer. Y vemos aquí, en el 7. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, brutas, vacas que no eran dóciles. Y uncí las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Pues estaban haciendo algo increíble. Vacas que nunca habían tenido riata, que no eran domesticadas y recién paridas, las agarran, les ponen la carreta. Eso era para que empezaran a reparar y a volverse locas. Y todavía para colmo agarran sus becerros y se los quitan, recién paridas. Y tomaron luego el arca de Jehová y la pondrá sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejarás que se vaya, las vacas. Observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho esto.
este mal tan grande? O sea, si van las vacas derechitas a su tierra, es que es Dios el que está haciendo este mal. Pero qué manera de probarlo. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en su casa los becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaban por aquel camino a Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Ben-Semes. Esta ilustración es tremenda, hermanos. Mira, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, eran como estas vacas. Siempre venían bramando de lo que se quedó en Egipto. Siempre. Traía Dios guiándolos por una nube de noche, de día, y por un fuego de noche. Y de todas maneras los alimentaba y les daba todo, y ellos bramaban por lo que se quedó en Egipto. Estas vacas representan a nosotros cuando salimos del mundo. El Señor nos trae. ¿Saben cómo es que no nos regresamos? Los bramidos del becerro, esos son los bramidos que el mundo, deseamos regresar al mundo, pero ¿saben qué? El Espíritu Santo llevaba esas vacas que no las dejaba ni que se apartaran ni a izquierda ni a derecha. Aquel que es tu Dios, aquel te guiará, no te dejará apartarte ni a izquierda ni a derecha. Es una promesa de Dios. Y es en el Espíritu y por el Espíritu que nosotros como iglesia no nos apartamos. No porque seamos mejores que Cristo. Cristo está con nosotros en el Espíritu. Y por más que nos bramen los becerros, no nos vamos a apartar. Vamos a seguir de frente. No por nuestras fuerzas, sino por las del Espíritu Santo que mora en nosotros. La Biblia tiene estos pasajes hermosos para ilustrar sus verdades. Yo no tengo que andar buscando libros ni películas para ilustrar un sermón. La Biblia los ilustra de una manera maravillosa. El mismo principio lo vemos en la doctrina de los apóstoles. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Doctrina de demonios le llama aquí. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cuarterizada la conciencia, prohibirán casarse. Cosas que la Iglesia Católica hizo en un principio, que la pone en el ojo de este target. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Las malas enseñanzas ponen obras. Las malas enseñanzas siempre están inventando cosas. Le llama la Biblia doctrinas de demonios. Nosotros tenemos mucho miedo de llamarles así, pero Dios aquí lo dice, doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque te ponen a hacer obras, a cosas que no tienen nada que ver con la salvación. Cuando realmente lo que realmente nos lleva a nosotros no es nuestras ganas, no es la voluntad. No, hermanos, nosotros dejamos los becerros atrás igual que esas vacas. Es el Espíritu Santo que nos lleva y que no podemos apartarnos por eso. Solo Dios, solo en Cristo podemos encontrar la salida de esta tentación. Es muy fuerte como iglesia, pero ¿saben qué, hermanos? Hay que orar. Miren, una oración que me encantó. Hay muchos ejemplos para orar, para ser librados de esto. Pero me llamó mucho la atención esta mujer, Ana, en una oración pidiendo un hijo. Una mujer que su matriz no daba hijos, solo Dios le dio 6. Y es la madre de Samuel. Pero fíjate cómo oraba a esta mujer. En 1 Samuel 2, versículo 9, Él guarda los pies de sus santos. Es precisamente lo que necesitamos, que guarde los pies. Porque aquí está un resbaladero muy grande en esta tentación. Pero Él es el que guarda los pies de los santos. Mas los impíos perecerán en tinieblas. Pero miren esto, porque nadie será fuerte por sus propias fuerzas.
Nadie será fuerte por su propia fuerza. Es por eso nosotros no confiamos en nosotros, sino confiamos en la obra de Dios, en su misericordia, en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque nadie será fuerte por sus propias fuerzas. Nadie será fuerte por sus propias fuerzas. Todos, hermanos, el mundo está encima de nosotros, atacándonos por todos lados, con diferentes concupiscencias, unos por un lado y otros por otros. Este es un ataque feroz. Todos aún siendo santos, pero no somos fuertes por nuestras propias fuerzas. Si no, no nos regresamos. Fíjate, las vacas no se regresaron. Les aseguro que cualquiera de ustedes que haya nacido de nuevo y que son cristianos saben lo que se sufre cuando uno viene a Cristo. Y no sufremos porque Dios es malo. Como dice Gálatas, tanto sufrir para nada. ¿Sabes por qué sufrimos? Porque le bramamos mucho a los becerros que dejamos atrás. Le bramamos mucho al mundo. Y porque Dios nos saca al mundo, nosotros sufrimos. Porque de veras nos encanta la carne y todo lo que tenemos. Y por eso venimos a Dios, pero brame y brame, queriéndonos regresar. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Siempre eso es así. Ahora, para los que están sin Cristo, vamos a ir a Apocalipsis 13, versículo 15. Es un texto que es muy acorde para hacer el llamado. Esto es lo que más me interesa siempre, el llamado a los hermanos que no han conocido al Señor de todo el mundo, porque los sermones, gracias a Dios, ahora se pueden ver por donde quiera. Y no importa dónde se toque un corazón y un alma, y que el Señor tenga piedad de ellos. Así que vamos a ver este pasaje, Apocalipsis 13, 15. Dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi presencia. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo aquel que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Al que ama, Dios lo lleva. Y la reprensión y el castigo es porque nosotros amamos mucho al mundo. Si no, no sufriéramos. En cuando vayamos alineaditos no tenemos problema. Pero nosotros somos brutos, nunca hemos tenido yugo y dejamos atrás los becerros, por eso sufrimos. Ahora les digo una cosa, lo más importante es esto. Dios dice aquí que va a vomitar a los tibios. ¿Y quiénes son los tibios? Yo les he hablado mucho de estos. Tiene en las dos formas los tibios son detestables. Un día les dije que hablando literalmente y hablando nada espiritual, hablando de las cosas del mundo, les voy a hablar de quiénes son los tibios. Los calientes son las personas que están en Cristo. Los fríos son los hombres que no creen en Dios, que no se detienen a pensar en Dios. Pero los tibios ni son ese tipo de personas que ni con Dios ni en la tierra valen la pena. Es la mediocridad. Los tibios son personas que cuando les dices tú ven, vamos a buscar a Dios. No, yo no se mueven para Dios, pero creen en Dios. Pero les dices, bueno, entonces ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, vamos a robar acá. Ah, no, yo no robo, eso es malo. Ese pobre da lástima, no levanta ni en un lado ni en otro, no está con Dios, pero tampoco está realmente malo. No disfruta ni del mundo, porque un millonario hace todo. Un millonario te vende una hija, hace lo que sea, corrompe, mata. Los políticos son los dueños del mundo. Una mujer de Hollywood abre su cuerpo a que le vean todo desnuda, pero es rica. Ellos no andan con que es malo. Pero si hay una jovencita hermosa que le dice, mira, yo te doy $1 millón si haces un desnudo, ay no, eso es malo. Pero tampoco es cristiana, es una tibia. No va a gozar de la moda ni de los goces del mundo y tampoco va a ir al cielo. Esa es la peor gente. Pero ahora en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual esto es mucho más diferente. Pero ¿saben qué? Quiero usar palabras de alguien más para ver si así escuchan algunos. Para que no digan Ricardo dijo.
Estas palabras es un comentario bíblico de David Guzik y de Spurgeon, para que vean cómo miran esto. Con esto Jesús quiere decir que los cristianos están intriscadamente fríos, pero calentándose por una trampa de religiosidad. ¿Ves? Calentándose por una trampa de religiosidad. Eso es los tibios. Y dice, ¿ha habido una maldición más grande sobre la tierra que una religión vacía? Pregunta. ¿O ha habido un alma más difícil de alcanzar que aquella que tiene lo suficiente de Jesús para pensar que tiene suficiente? La iglesia de la Odisea ejemplifica a una religión vacía, y los recolectores de impuestos y rameras estaban más abiertos a Jesús que los escribas y fariseos. Los escribas y los fariseos son los tibios, y las rameras y los borrachos son los fríos. ¿Por qué están más cerca? Porque esos se pueden arrepentir en cualquier momento. ¿Por qué? Porque reconocen su pecado, porque saben que viven en pecados y en maldades. Pero los sanos, los tibios, los sanos, entre comillas, dicen, no necesitamos médico. Por eso la pobreza espiritual es la que el hombre reconoce todo su pecado, toda su maldad. El hombre viene a Cristo sabiendo lo pecador que es, y eso es frío. Por eso dice Jesús, ojalá fueras frío. No porque Jesús quiere decir, ojalá fuera frío en el sentido de decir, ojalá fueras de una vez como Donald Trump o como todos esos artistas depravados. No, eso te estoy diciendo yo, que si lo aplicas al mundo es basura ser tibio, y si lo aplicas a la parte espiritual es peor, porque el tibio es aquel que cree que no necesita al médico. Porque si tú le hablas de Dios, no, yo no me hables de Dios, yo creo en Dios, yo soy católico, tú no me hables de nada. O no, yo soy cristiano, o yo soy mormón, no me hables. Ya cree que tiene a Dios cuando no tiene nada. Ese es el tibio. El caliente es aquel que es guiado por el Espíritu, aquel que de veras nació de nuevo, aquel que sí está con Dios. Y el frío es aquel que sabe de su estado, aquel que sí es pecador abierto, aquel que reconoce toda la basura que tiene. Ese sí tiene mucho peligro de ser salvo. Por eso dice Cristo, ojalá fueras una cosa o lo otro, porque si fueras frío, tienes chance de que yo te perdone, que vengas a mí en arrepentimiento y fe. Pero cuando te crees bueno, eso es lo peor. Es que yo no hago nada malo, yo no sé por qué tan friegue que me arrepiente. Eso es lo peor, eres tibio, te van a vomitar. Eso es lo peor. Ojalá fuese frío o caliente. Lo que Jesús quiere cambiar en nosotros, más que todo, es el juego engañoso de estar en términos medios, tratando de agradar al mundo y a Jesús. No se puede. Eso es un tibio. Aquel que quiere agradar a Dios y al mundo. No se puede. Deja al mundo y sigue a Cristo, porque el mundo pasará. La temperatura tibia es la más agradable para una naturaleza caída. Eso sí. Cada vez que ponemos el termostato, el aire acondicionado, no está muy frío, no que no esté muy caliente. Para la naturaleza caída, la temperatura tibia, esta es sabrosa. No está ni fría ni caliente, pero no es lo que Dios está diciendo aquí. Vemos cómo lo describe Spurgeon. Podríamos aún decir que la tibieza es la tentación natural de nuestra naturaleza caída. El frío nos hace temblar, y un gran calor nos causa dolor, pero un calor tibio es cómodo en sí. Eso dice Spurgeon. Tal temperatura le conviene a la naturaleza humana. El mundo siempre está en paz con una iglesia tibia, y tal iglesia siempre está complacida consigo misma. Eso Spurgeon aquí lo cita. Ellos no están tan fríos como para abandonar su obra, o para dar como término sus reuniones de oraciones y para rechazar el evangelio. Si así lo hicieran, entonces podrían estar convencidos de su error y ser traídos al arrepentimiento. Así que quiero dejarlos con estas palabras para concluir, de las riquezas en gracias que tenemos en Cristo. ¿Ya vieron ustedes que esta gente tibia es la más lejos de Dios? ¿Por qué? Porque no se creen tan malos. Por eso, porque no se creen tan malos. Por eso Cristo dice, ojalá fueran lo uno o lo otro.
Si reconocieras tu pecado, estás muy cerquita del reino de los cielos. Por eso las prostitutas y los borrachos iban por delante de los fariseos, pero los fariseos creían que no estaban tan mal. Y por otro lado, caliente es estar con el Espíritu Santo, estar en Cristo Jesús. Ahora, 1 Corintios 2:10, con esto concluyo. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, de las riquezas en gracia que tenemos en Cristo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Este asunto tiene que ver con Dios. Es Dios, hermanos, el que nos puede acomodar lo espiritual a lo espiritual. Es Dios el que da vida a los muertos espirituales. Y es precisamente mi oración que nosotros seamos llamados, que tengamos un llamado a arrepentirnos, que veamos, que nos pongamos del lado de los fríos, los que no están en Cristo, para que Cristo tenga misericordia de ustedes y clamen a Dios. Y los que están en el lado caliente, que se sigan aferrando del Espíritu Santo, que caminemos con Dios, que caminemos recto para que no suframos, para que no seamos pasados de muchos dolores por apartarnos, porque al fin de cuentas, hagamos lo que hagamos, vamos uncidos con Cristo, no podemos regresar. No podemos regresar por los becerros que dejamos atrás. Sigamos adelante. Es mi oración.